Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 26. Doctrina y convenios. Secciones 67 al 70. Lección asignada del 23 al 29 de junio de 2025. Titulado De tal estima como las riquezas de toda la tierra. De 1828 a 1831, el profeta José Smith recibió muchas revelaciones del Señor, incluso consejos divinos para ciertas personas, instrucciones para gobernar la iglesia, visiones de los últimos días y muchas verdades inspiradoras de la eternidad. Sin embargo, muchos de los santos no las habían leído. Las revelaciones todavía no se habían publicado, y las pocas copias disponibles estaban escritas a mano, en hojas sueltas que circulaban entre los miembros y que los misioneros llevaban consigo. Luego, en noviembre de 1831, José convocó un consejo de líderes de la iglesia para intercambiar opiniones sobre la publicación de las revelaciones. Tras procurar la voluntad del Señor, esos líderes hicieron planes para publicar el Libro de Mandamientos, que fue el precursor de lo que actualmente es conocido como Doctrina y Convenios. Dentro de poco, todos podrían leer por sí mismos la palabra de Dios revelada mediante un profeta viviente, siendo una prueba vivida de que, de nuevo, se habían confiado al hombre las llaves de los misterios del reino de nuestro Salvador. Por esa y muchas otras razones, los santos entonces y ahora consideran que esas revelaciones son de tal estima como las riquezas de toda la tierra. A continuación se leerá del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 13, titulado El don ha vuelto, el cual estudiaremos a continuación. Temprano a la mañana siguiente, oró para pedir guía. Reflexionando sobre su estudio del Libro de Mormón, William se dio cuenta de que éste había abierto su mente a una nueva luz. Entonces supo que era verdad y se sintió moralmente obligado a testificar de ello. Estaba seguro de haber encontrado la iglesia viviente de Jesucristo. Hiram bautizó y confirmó a William ese mismo día, y los dos hombres partieron hacia Kirtland. Mientras predicaban por el camino, William descubrió que tenía talento para cautivar a las audiencias y debatir con los ministros. Sin embargo, cuando predicaba, a veces actuaba con arrogancia y se sentía mal cuando su jactancia alejaba el espíritu. Una vez que llegaron a Kirtland, William estaba ansioso por hablar con José. Tenía varias preguntas específicas que quería que le respondiera, pero las guardó para sí mismo, orando para que José las discerniera por su cuenta y revelara sus respuestas. William ahora no estaba seguro de dónde ir, ni qué hacer con su vida. Sin una familia, podía dedicarse por completo a la obra del Señor. Pero una parte de él quería buscar primero su propio bienestar. Esa noche, William se fue a casa con José y le pidió una revelación del Señor, como sabía que muchos otros habían hecho. José estuvo de acuerdo y, cuando el profeta recibió la revelación, William oyó al Señor responder cada una de sus preguntas. Su ansiedad dio paso al gozo. Sabía que había encontrado a un profeta de Dios. Unos días más tarde, el 1 de noviembre de 1831, José convocó a un consejo de líderes de la iglesia. Ezra Booth había publicado recientemente una carta en un periódico local en la que acusaba a José de hacer falsas profecías y ocultar sus revelaciones al público. La carta tuvo gran circulación y muchas personas comenzaron a desconfiar de los santos y su mensaje. Muchos santos también querían leer la palabra del Señor por sí mismos. Debido a que solo habían copias escritas a mano de las revelaciones que había recibido José, estas no eran muy conocidas entre la mayoría de los miembros de la iglesia. Los élderes que deseaban utilizarlas en la obra misional tenían que copiarlas a mano. Sabiendo esto,
José propuso publicar las revelaciones en un libro. Confiaba en que ese libro ayudaría a los misioneros a compartir la palabra del Señor con mayor facilidad y a proporcionar a los vecinos curiosos información correcta sobre la iglesia. El consejo analizó el asunto durante horas. David Whitmer y algunos otros se opusieron a la publicación de las revelaciones, preocupados de que al hacer más públicos los planes del Señor para Sion, los santos en el condado de Jackson pudieran experimentar problemas. José y Sidney no estaban de acuerdo e insistían en que el Señor quería que la iglesia publicara sus palabras. Después de debatirlo más, el consejo acordó publicar 10,000 copias de las revelaciones como el libro de los mandamientos. Asignaron a Sidney, Oliver y William McLellin que escribiera un prefacio al libro de revelaciones y que lo presentaran al grupo más tarde ese mismo día. Los 3 hombres comenzaron a escribir de inmediato, pero cuando regresaron con un prefacio, el consejo no se sintió satisfecho con el mismo. Lo leyeron debatiendo línea por línea y le pidieron a José que procurara conocer la voluntad del Señor en cuanto a él. José oró y el Señor reveló un nuevo prefacio para el libro. Sidney registró sus palabras a medida que José las pronunciaba. En el nuevo prefacio, el Señor le mandaba a todo pueblo que escucharan su voz. Declaró que Él le había dado a José esos mandamientos para ayudar a sus hijos a aumentar su fe, confiar en Él y recibir y proclamar la plenitud de su evangelio y convenio sempiterno. También respondió a los temores de aquellos que, como David, se preocupaban por el contenido de las revelaciones. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo, declaró. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Después de que José pronunció las palabras del prefacio, varios miembros del consejo dijeron que estaban dispuestos a testificar de la veracidad de las revelaciones. Otros en la sala todavía se mostraban reacios a publicar las revelaciones en su condición actual. Ellos sabían que José era un profeta y sabían que las revelaciones eran verdaderas, pero les avergonzaba que la palabra del Señor les hubiera llegado filtradas a través de vocabulario limitado y la gramática indeble de José. El Señor no compartía su preocupación. En su prefacio, el Señor había testificado que las revelaciones provenían de Él y eran dadas a sus siervos en su debilidad, según su manera de hablar. Para ayudar a los hombres a saber que las revelaciones provenían de Él, dictó una nueva revelación en la que desafiaba al consejo a seleccionar al hombre más sabio de la sala para que escribiera una revelación como la que había recibido José. Si el hombre seleccionado para la tarea no podía hacerlo, todos en la sala sabrían y serían responsables de testificar que las revelaciones del Señor a José eran verdaderas, a pesar de sus imperfecciones. Tomando una pluma, William intentó escribir una revelación, confiado en su dominio del lenguaje. Sin embargo, cuando terminó, él y los demás hombres en la sala sabían que lo que había escrito no había venido del Señor. Admitieron su error y firmaron una declaración que testificaba que las revelaciones habían sido dadas al profeta mediante la inspiración de Dios. En consejo, resolvieron que José debía revisar las revelaciones y corregir aquellos errores o faltas que pudiese encontrar por el Espíritu Santo. Como subtítulo: Los siervos del Señor expresan su voluntad cuando son inspirados por el Espíritu Santo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 67, los versículos del 1 al 9, y en la sección 68, los versículos del 3 al 6. La decisión de publicar las revelaciones que recibió José Smith parece ser fácil, pero algunos de los primeros líderes de la iglesia no estaban seguros de que fuera buena idea. Una de las inquietudes tenía que ver
con las imperfecciones en la forma en que José Smith escribió las revelaciones. La revelación que se encuentra en la sección 67 de Doctrina y Convenios se dio en respuesta a esa inquietud. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 67, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia que os habéis congregado, cuyas oraciones he oído, cuyos corazones conozco, y cuyos deseos han ascendido a mí. He aquí, mis ojos están sobre vosotros, y los cielos y la tierra están en mis manos, y las riquezas de la eternidad son mías para dar. Os esforzasteis en creer que recibiríais la bendición que se os había ofrecido, mas he aquí, de cierto os digo que existían temores en vuestros corazones, y en verdad, esta es la razón por la que no la recibisteis. Y ahora yo, el Señor, os doy un testimonio de la verdad de estos mandamientos que se hallan delante de vosotros. Vuestros ojos han estado sobre mi siervo José Smith hijo, y su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido, y en vuestro corazón habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Esto también lo sabéis. Ahora, escoged del libro de mandamientos el menor de entre ellos, y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. Y si hay entre vosotros alguien que pueda hacer uno semejante, entonces sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. Mas si no podéis hacer uno semejante, estáis bajo condenación si no testificáis que son verdaderos. Porque sabéis que no hay injusticia en ellos, y lo que es justo desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de estos versículos sobre los profetas y la revelación del Señor? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 68, los versículos del 3 al 6, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Y esta es la norma para ellos. Hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo. Y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor, y el poder de Dios para salvación. He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros, y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy, y que he de venir. Ahora medite a continuación. ¿Qué otras reflexiones obtiene usted después de haber leído estos versículos acerca de los profetas y la revelación del Señor? Medite nuevamente. Ahora medite a continuación. ¿Cómo llegó usted a saber por sí mismo que las revelaciones que Dios da a sus siervos son verdaderas? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Usted podría reflexionar sobre alguna experiencia en la que usted haya sentido que el Señor le estaba hablando a través de uno de sus siervos. Coloque pausa a este recurso de audio y haga esta reflexión ahora mismo. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 68, el versículo 3, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Y esta es la norma para ellos.
hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo. Medite a continuación. ¿En qué ocasiones le ha inspirado el Espíritu Santo a decir algo? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 68, el versículo 6, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé. Medite a continuación. ¿De qué modo el Señor le ha amparado a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Antes de que se imprimiera el libro de mandamientos, varios líderes de la iglesia firmaron un testimonio escrito de que las revelaciones contenidas en el libro eran verdaderas. Si usted desea ver una copia de ese testimonio, puede verlo en Testimonio, un escaneo cerca del 2 de noviembre de 1831, parte del libro de Revelación 1, correspondiente a Joseph Smith Papers, disponible en josephsmithpapers.org. Como subtítulo: Continuad con paciencia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 67, los versículos del 10 al 14, los cuales se leerán a continuación. Y además, de cierto os digo que es vuestro el privilegio, y os hago una promesa a vosotros, los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor, y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará, y me veréis y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual, porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios, ni la ministración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. No volváis atrás en vuestras mentes, y cuando seáis dignos, veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que os fue conferido por la mano de mi siervo José Smith, hijo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿En qué forma los celos, el temor y el orgullo evitan que nos acerquemos más al Señor? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 67, el versículo 12, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. Medite a continuación. ¿Cómo superamos al hombre natural o la mente carnal para que podamos verlo a Dios y saber que Él es? Medite brevemente. A continuación se leerá en el libro de Mosía, en el capítulo 3, el versículo 19, donde se menciona: Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso,
humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 67, el versículo 13, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: No podéis aguantar ahora la presencia de Dios, ni la ministración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en esos versículos que se han leído en este bloque de lectura que le inspire a continuar con paciencia hasta perfeccionarse? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Yo puedo ayudar a que mi hogar se centre en Jesucristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 68, los versículos del 25 al 31, los cuales se leerán a continuación. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sión o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado, y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos. Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Y los habitantes de Sión también observarán el día del Señor para santificarlo. Y en vista de que se les manda trabajar, los habitantes de Sión también han de recordar sus tareas con toda fidelidad, porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor. Ahora yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos, y sus hijos también están creciendo en la iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Ante sus ojos están llenos de avaricia. Las palabras del Señor, registradas en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura, hacen referencia específicamente a los padres. Pero ya sea usted un padre o no, usted puede utilizar su consejo para hacer su parte a fin de que su hogar se centre en la doctrina de Jesucristo. A continuación, se mostrarán algunos de los principios que el Señor dice que se deben enseñar en el hogar. Conforme se vayan estudiando, piense en cómo puede hacer que cada uno de esos principios forme parte de los cimientos de su hogar centrado en Jesucristo, ya sea el hogar en el que vive ahora o en su futuro hogar. Los recursos y las preguntas que se proporcionarán también pueden ser de utilidad para este análisis. El primero de los principios es el arrepentimiento. Para ello, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Se leerán a continuación algunos versículos y se le pide durante la lectura observe cómo el profeta Alma fue bendecido en un momento crítico debido a que su padre le había enseñado acerca de la misión expiatoria del Salvador. A continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 36, los versículos del 17 al 20, que dicen lo siguiente. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo, concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo.
Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura, y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y he aquí, que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted ayudar a inspirar a su familia a volverse a Jesucristo y a arrepentirse? Medite brevemente. Continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 25, el versículo 26, donde se menciona: «Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados». El siguiente principio es la fe en Cristo. Para estudiar acerca de este principio, se recomienda estudiar las 5 sugerencias que brinda el presidente Russell M. Nelson para desarrollar la fe, en su discurso titulado «Cristo ha resucitado. La fe en Él moverá montes». Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos un fragmento del mensaje «Cristo ha resucitado. La fe en Él moverá montes», por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Se requiere esfuerzo para hacer algo bien. Y el convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo no es una excepción. Para aumentar la fe y confianza en Él, se requiere esfuerzo. Permítanme brindarles 5 sugerencias para ayudarlos a desarrollar esa fe y esa confianza. Primero, estudien. Conviértanse en aprendices dedicados. Sumérjanse de lleno en las Escrituras para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Conozcan la doctrina de Cristo para que comprendan el poder que ella tiene para su vida. Interioricen la verdad de la expiación de Jesucristo y cómo se aplica a ustedes. Él tomó sobre sí nuestras aflicciones, errores, debilidades y pecados. Todo eso lo tomó sobre sí. Él pagó el precio compensatorio y nos dio el poder para mover todos los montes que afrontemos. Obtenemos ese poder con la fe, la confianza y la voluntad de seguirlo. Para mover esos montes quizás se requiera un milagro. Aprendan acerca de los milagros. Los milagros se realizan de acuerdo con su fe en el Señor. Un aspecto fundamental de esa fe es que confíen en la voluntad y en el tiempo del Señor, en cómo y cuándo los bendecirá con la ayuda milagrosa que desean. Solo su incredulidad no permitirá a Dios bendecirlos con milagros para mover los montes de su vida. Cuanto más aprendan acerca del Salvador, más fácil será confiar en su misericordia, en su amor infinito y en su poder fortalecedor, sanador y redentor. El Salvador nunca está más cerca de ustedes que cuando se enfrentan o escalan un monte con fe. Segundo, decidan creer en Jesucristo. Si tienen dudas sobre Dios el Padre y su Hijo amado, o de la legitimidad de la resurrección,
o de la veracidad del llamamiento divino de José Smith como profeta, decidan creer y permanezcan fieles. Lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer, más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida de un profeta o una discrepancia en las Escrituras. Dejen de aumentar sus dudas al compartirlas con otros incrédulos. Permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual y personal. Tercero, actúen con fe. ¿Qué harían si tuviesen más fe? Mediten en ello. Escriban al respecto. Después, reciban más fe haciendo algo que requiera más fe. Cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Las ordenanzas activan el poder de Dios en la vida de cada uno. Y quinto, pidan ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. La fe requiere trabajo. El recibir revelación requiere trabajo. Pero todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan. Y luego, vuelvan a pedir. Un incrédulo podría decir que la fe es para los débiles. Pero tal afirmación pasa por alto el poder de la fe. ¿Creen que los apóstoles del Salvador habrían seguido enseñando su doctrina después de su muerte, poniendo a riesgo sus vidas, si hubieran dudado de él? ¿Habrían sufrido José y Hyrum Smith la muerte de mártires defendiendo la restauración de la Iglesia del Señor si no hubieran tenido un testimonio firme de que era verdad? ¿Habrían muerto casi 2,000 santos a lo largo del éxodo pionero si no hubieran tenido fe en que el Evangelio de Jesucristo había sido restaurado? En verdad, la fe es el poder que permite que los menos capaces logren lo imposible. No disminuyan la fe que ya tienen. Se necesita fe para unirse a la Iglesia y permanecer fieles en ella. Se necesita fe para seguir a los profetas en vez de a los expertos y la opinión popular. Se necesita fe para servir una misión durante una pandemia. Se necesita fe para vivir una vida casta, cuando el mundo proclama que la ley de castidad de Dios ya está pasada de moda. Se necesita fe para enseñar el Evangelio a los niños en un mundo secular. Se necesita fe para suplicar por la vida de un ser querido. Y todavía más, para aceptar una respuesta decepcionante. Ahora, medite a continuación. ¿Cómo es que estas sugerencias del presidente Nelson podrían crear una cultura de fe en su familia? Medite brevemente. Siguiente principio a estudiar es el bautismo. Para ello, a continuación, se recomienda repasar el convenio bautismal tal como se describe en Mosía, capítulo 18. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá del libro de Mosía, en el capítulo 18, los versículos del 8 al 10, así como también el versículo 13, los cuales dicen lo siguiente. Y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban.
Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él, de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo, como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras, en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate Él vida eterna, mediante la redención de Cristo, a quien Él ha preparado desde la fundación del mundo. Medite a continuación. ¿Cómo pueden sus esfuerzos por guardar ese convenio bautismal fortalecer a su familia? Medite brevemente. El siguiente principio es el don del Espíritu Santo. Para ello, a continuación, se invita a estudiar las invitaciones que se encuentran en Para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones. Específicamente en el principio, Camina en la luz de Dios, las cuales se leerán a continuación. Invitaciones. Dedica tiempo al Señor cada día. Aprende de Él. Recuérdalo siempre. Ora a tu Padre Celestial. Estudia las Santas Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Luego, esfuérzate por vivir de acuerdo con lo que aprendas. Busca lo que edifica, inspira e invita al Espíritu. Al tomar decisiones sobre qué ver, leer, escuchar o en qué participar, piensa en cómo te hace sentir. ¿Te invita a tener buenos pensamientos? Aléjate de cualquier cosa que ridiculice las cosas sagradas o que sea inmoral. No participes en nada que entorpezca tu juicio o adormezca tu sensibilidad hacia el espíritu, como la violencia, el alcohol y las drogas dañinas. Ten el valor de apagar un video o un juego, salir del lugar donde veas una película o de una fiesta, cambiar la música que escuchas o alejarte de cualquier cosa que no sea compatible con el espíritu. Utiliza las redes sociales para edificar a otros. Las redes sociales pueden ser una poderosa herramienta de comunicación. Si las utilizas, concéntrate en la luz, la fe y la verdad. No compares tu vida con lo que otras personas parecen estar viviendo. Recuerda que tu valor proviene de ser un hijo o una hija de padres celestiales, no de las redes sociales. Busca experiencias sanas y relaciones reales y duraderas. Ten cuidado de que tu uso de la tecnología y de los medios de comunicación no ocupe el tiempo que pasarías en persona con tu familia y amigos. Las redes sociales y otras tecnologías pueden absorber gran parte de tu tiempo sin darte algo de mucho valor a cambio. Tómate un descanso del mundo virtual y conéctate con las personas de la vida real. Medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para invitar la influencia del Espíritu Santo a su hogar? Medite brevemente. El siguiente principio es la oración. Para aprender de este principio, se recomienda realizar el siguiente ejercicio.
se le pide que escuche el himno Allí donde hay amor. El himno número 102 de canciones para los niños de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted de este himno sobre el poder de la oración en el hogar? Medite brevemente. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 15 al 21, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. De cierto os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente, y seáis llevados cautivos por él. Y así como he orado entre vosotros, así oraréis en mi iglesia, entre los de mi pueblo, que se arrepientan y se bauticen en mi nombre. He aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo. Y ocurrió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a sus discípulos, se volvió de nuevo a la multitud y dijo, He aquí, en verdad os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentaciones, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre, y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedida. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Medite a continuación. ¿Qué bendiciones promete el Salvador en estos versículos? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 68, los versículos del 25 al 31, y durante su lectura se le pide que busque otros principios que usted puede enseñar también en el hogar. Estos versículos se leerán a continuación. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sión o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado, y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos. Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Y los habitantes de Sión también observarán el día del Señor para santificarlo. Y en vista de que se les manda trabajar, los habitantes de Sión también han de recordar sus tareas con toda fidelidad, porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor. Ahora yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos, y sus hijos también están creciendo en la iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Ante sus ojos están llenos de avaricia. Medite a continuación. ¿Qué consejo le daría usted a alguien cuyos familiares no apoyan sus esfuerzos por edificar su fe en Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar La familia, una proclamación para el mundo, disponible en la Biblioteca del Evangelio, la cual estudiaremos a continuación.
La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles, de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado, hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan, por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal, para progresar hacia la perfección, y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados, disponibles en los santos templos, hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia
traerá sobre las naciones, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. También se recomienda estudiar el tema Ser padres, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Ser padres. Reseña. En La familia, una proclamación para el mundo, los líderes de la Iglesia han declarado: los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. La buena crianza de los hijos, aunque en ocasiones pueda ser muy difícil, tiene un gran potencial para lograr la felicidad. Los padres pueden sentir un gozo inconmensurable al edificar un ambiente sólido y amoroso en su hogar y enseñar principios del Evangelio que ayudarán a sus hijos a llevar una vida recta, feliz y productiva. El Señor ha mandado a los padres criar a sus hijos en la luz y la verdad, lo cual incluye que les enseñen a comprender las doctrinas de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento, del bautismo y del don del Espíritu Santo, así como amar al Padre Celestial y a Jesucristo. Tal enseñanza debe ocurrir principalmente en el hogar, y las clases y los programas de la Iglesia han de complementar y apoyar la labor de los padres. Los padres pueden enseñar a los hijos de modo formal en las noches de hogar y otras reuniones familiares, tales como en la oración familiar y en el estudio de las Escrituras diarios o durante las comidas. Las oportunidades de enseñar también se dan espontáneamente, cuando los padres y los hijos pasan tiempo juntos trabajando y jugando. Sea cual sea el entorno, el Señor guiará a los padres conforme procuren, con espíritu de oración, criar a sus hijos con amor y rectitud. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda estudiar el mensaje Jesucristo es la fortaleza de los padres, por el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2023, el cual estudiaremos a continuación. Había una vez un padre que estaba por salir a una reunión de obispado en la noche. Su hijita de 4 años se le puso enfrente, ataviada en pijama y sosteniendo un ejemplo de historias del Libro de Mormón. ¿Por qué tienes que ir a una reunión?, le preguntó. Porque soy consejero en el obispado, respondió él. Pero él es mi papá, protestó la hija. Él se arrodilló frente a ella y le dijo: mi amor, sé que quieres que te lea y que te ayude a dormir, pero esta noche tengo que ayudar al obispo. La pequeña respondió: ¿el obispo no tiene un papá que le ayude a irse a dormir? Estamos eternamente agradecidos por los innumerables miembros que sirven diligentemente en la Iglesia de Jesucristo de todos los días. Su sacrificio realmente es sagrado. Pero, como esta pequeña parecía entender, hay algo igualmente sagrado, algo irreemplazable, en que un padre cría a sus hijos. Es un reflejo del modelo de los cielos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Divino, seguramente se regocija cuando sus hijos son instruidos y nutridos por sus padres en la tierra. Padres, gracias por todo lo que hacen para criar a sus hijos.
Hijos, gracias por todo lo que hacen para criar a sus padres. Porque, como todos los padres saben, a menudo aprendemos de nuestros hijos en cuanto a la fe, la esperanza y la caridad, tanto como ellos aprenden de nosotros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el gran riesgo que nuestro Padre Celestial toma cada vez que envía a uno de sus hijos a la tierra? Estos son los hijos e hijas que Él ha procreado como espíritus. Tienen un potencial ilimitado. Están destinados a convertirse en seres gloriosos de bondad, gracia y verdad. Sin embargo, vienen a la tierra completamente indefensos, incapaces de hacer cualquier cosa excepto llorar para pedir ayuda. El recuerdo del tiempo que pasaron en la presencia de Dios está cubierto por un velo, al igual que el conocimiento de quienes son realmente y quienes pueden llegar a ser. Forman su entendimiento de la vida, el amor, Dios y su plan, basándose en lo que observan en las personas que los rodean, especialmente sus padres, que sinceramente también están tratando de entender todas esas cosas. Dios ha dado a los padres el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales y de enseñarles a observar los mandamientos de Dios. Esto basta para mantener despiertos incluso a los mejores padres durante la noche. Mi mensaje a todos los padres es este: el Señor les ama. Él está con ustedes. Está a su lado. Él es su fortaleza para que guíen a sus hijos a tomar decisiones correctas. Acepten este privilegio y responsabilidad con valor y alegría. No deleguen esta fuente de bendiciones celestiales a nadie más. Dentro del marco de los valores y principios del Evangelio, ustedes son los que han de guiar a sus hijos en los detalles de las decisiones diarias. Ayuden a sus hijos a edificar la fe en Jesucristo, a amar su Evangelio y su Iglesia, a prepararse para tomar una vida de decisiones correctas. De hecho, ese es el plan de Dios para los padres. Satanás se les opondrá, los distraerá y procurará desanimarlos. Sin embargo, cada hijo ha recibido la luz de Cristo como una línea directa a los cielos, y el Salvador les ayudará, a ustedes los guiará y los alentará. Busquen su ayuda, consulten al Señor. Así como Jesucristo es la fortaleza de la juventud, Jesucristo también es la fortaleza de los padres. A veces podríamos preguntarnos si otra persona podría estar mejor calificada para guiar y enseñar a nuestros hijos. Pero no importa lo incapaces que se sientan, ustedes tienen algo que los habilita de manera única: el amor que le tienen a sus hijos. El amor de un padre por su hijo es una de las fuerzas más poderosas del universo. Es una de las pocas cosas de esta tierra que realmente pueden ser eternas. Ahora bien, quizás sientan que la relación que tienen con su hijo no es la ideal. Es allí donde el poder del Salvador se hace presente. Él sana a los enfermos y puede sanar las relaciones interpersonales. Él multiplica los panes y los peces y puede multiplicar el amor y el gozo en nuestro hogar. El amor que le tienen a sus hijos crea un ambiente fértil para enseñar la verdad y edificar la fe. Hagan de su hogar una casa de oración, de instrucción y de fe, una casa de experiencias gozosas, un lugar donde haya un sentido de pertenencia, una casa de Dios, y pidan al Padre con toda la energía de sus corazones que sean llenos de su amor, que Él otorga a los que son discípulos de su Hijo Jesucristo. Otra fortaleza que tienen como padres es la oportunidad de ejercer una influencia diaria y continua. Los compañeros, los maestros y las personas influyentes de los medios sociales van y vienen, pero ustedes pueden ser la influencia más constante y estable en la vida de sus hijos. Sus esfuerzos podrían parecer pequeños en comparación con las fuertes voces que sus hijos escuchan en el mundo. En ocasiones puede que se sienta que no estén logrando mucho,
pero recuerden que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Puede que una noche de hogar, una conversación sobre el Evangelio o un buen ejemplo no cambien la vida de sus hijos en un momento. Igual que una gota de lluvia no hace crecer inmediatamente una planta, pero la constancia de las cosas pequeñas y sencillas, día tras día, nutre a sus hijos mucho mejor que un diluvio ocasional. Esa es la manera del Señor. Él les habla a ustedes y a sus hijos con una voz apacible y delicada, no con una voz de trueno. No sanó a Naamán con alguna gran cosa, sino mediante el acto sencillo y repetido de lavarse. Los hijos de Israel disfrutaron el festín de codornices en el desierto, pero los que los mantuvieron vivos fue el pequeño y sencillo milagro del maná, su pan de cada día. Hermanos y hermanas, el pan de cada día se prepara y se sirve mejor en el hogar. La fe y el testimonio se fomentan mejor de maneras normales y naturales. Un bocado a la vez, en momentos pequeños y sencillos, en el constante flujo de la vida diaria. Todo momento es un momento para enseñar. Cada palabra y acción puede ser una guía para tomar decisiones. Es posible que no vean los efectos inmediatos de sus esfuerzos, pero no se rindan. Todas las cosas tienen que acontecer en su hora, dijo el Señor. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. ¿Qué obra podría ser mayor que la de ayudar a los preciados hijos de Dios a aprender quiénes son realmente y edificar su fe en Jesucristo, su Evangelio y su Iglesia? Jesucristo bendecirá y magnificará los esfuerzos constantes de ustedes. Otra de las maneras poderosas que el Señor apoya a los padres es mediante el don de la revelación personal. Dios está deseoso de derramar su Espíritu para guiar a los padres. A medida que oren y sean receptivos al Espíritu, Él les advertirá de peligros ocultos, les revelará los dones, fortalezas e inquietudes no expresadas de sus hijos. Dios les ayudará a ver a sus hijos como Él los ve, más allá de su apariencia externa, hasta ver el interior de su corazón. Con la ayuda de Dios, pueden aprender a conocer a sus hijos de una manera pura y celestial. Los invito a aceptar el ofrecimiento de Dios de guiar a su familia mediante la revelación personal. Cuando oren, busquen su guía. Quizá la ayuda más importante que Jesucristo brinda a los padres es el potente cambio en el corazón. Es un milagro que cada uno de nosotros necesita. Imaginen por un momento esta situación. Ustedes están en la capilla escuchando un discurso sobre las familias. El discursante describe un hogar perfecto y una familia incluso más perfecta. El esposo y la esposa nunca discuten. Los hijos solo dejan de leer las escrituras cuando es hora de hacer la tarea. Y de fondo se escucha la música de amar a otros. Antes de que el discursante llegue a la parte en la que todos alegremente se ponen a limpiar el baño, ustedes ya están pensando, mi familia no tiene esperanza. Estimados hermanos y hermanas, tranquilos. Todos los de la congregación piensan lo mismo. La verdad es que a todos los padres les preocupa no ser lo suficientemente buenos. Por suerte, existe una fuente divina de ayuda para los padres. Jesucristo. Él es la fuente de nuestro gran cambio de corazón. Conforme abran el corazón al Salvador y sus enseñanzas, Él les mostrará las debilidades que tienen. Si confían en Jesucristo con un corazón humilde, Él hará que las cosas débiles sean fuertes. Él es el Dios de milagros. ¿Significa que ustedes y su familia serán perfectos? No, pero mejorarán. Mediante la gracia del Salvador, poco a poco, desarrollarán más de los atributos que los padres necesitan. Amor por Dios y sus hijos, paciencia, abnegación, fe en Cristo y valor para tomar decisiones correctas.
Nuestra labor de edificar la fe en Jesucristo se centra en el hogar. Es la persona individual y es apoyada por la Iglesia. Además de las Sagradas Escrituras y las palabras de los profetas, la Iglesia del Salvador ofrece muchos recursos para ayudar a los padres y a los hijos a tomar decisiones correctas. Para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones nos da una lista de cosas que debemos y que no debemos hacer. En ella se enseñan verdades eternas para ayudar a tomar decisiones que se centren en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Léanla con sus hijos, permitan que ellos hablen sobre ella, ayúdenles a que estas verdades eternas y divinas guíen sus decisiones. Las conferencias para la juventud, FSI, son otro recurso maravilloso. Espero que todos los jóvenes asistan. Invito a los jóvenes adultos solteros a participar en estas conferencias como mentores y consejeros. Invito a los padres a que aprovechen el ímpetu espiritual que sus jóvenes traen a casa después de las conferencias. Los niños y los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen maestros, asesores y mentores. A menudo ustedes llegan a la vida de una persona joven en un momento crucial para edificar y apoyar la fe y el testimonio. Algunos de ustedes son adultos solteros, algunos nunca han tenido hijos. El servicio gozoso que ustedes prestan a los hijos de Dios es sagrado a los ojos de Dios. Mis queridos amigos, edificar la fe en un hijo es parecido a ayudar a una flor a crecer. No se puede tirar del tallo para hacerla más alta, no se puede abrir el capullo para que florezca antes, y no se puede descuidar la flor y esperar que crezca o florezca de manera espontánea. Lo que pueden y deben hacer por la nueva generación es brindar un terreno fértil y nutritivo con acceso a la fluyente agua celestial. Eliminen las malas hierbas y cualquier cosa que bloquee la luz del sol. Creen las mejores condiciones posibles para el crecimiento. Pacientemente permitan que la nueva generación tome decisiones inspiradas y que Dios obre su milagro. El resultado será más hermoso, más asombroso y más gozoso que cualquier cosa que ustedes pudieran lograr por su cuenta. En el plan del Padre Celestial, el propósito de las relaciones familiares es que sean eternas. Es por eso que, como padres, ustedes nunca se dan por vencidos, aun cuando no se sientan orgullosos de cómo hayan sucedido las cosas en el pasado. Con Jesucristo, el Maestro Sanador y Salvador, siempre se puede empezar de nuevo. Él siempre da esperanza. Jesucristo es la fortaleza de las familias. Jesucristo es la fortaleza de la juventud. Y Jesucristo es la fortaleza de los padres. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Subtítulo: Los amigos leales y fieles me ayudan a seguir a Jesucristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 69, el versículo 1, donde se menciona: Escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, por el bien de mi siervo Oliver Cowdery. No me parece prudente que se le confíen los mandamientos, ni el dinero que llevará a la tierra de Sión, salvo que vaya con él uno que sea leal y fiel. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que le pareció prudente al Señor que alguien leal y fiel acompañara a Oliver Cowdery en la asignación que se describe en ese versículo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo se aplica ese principio a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Soy responsable
por las revelaciones que el Señor ha dado. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 70, los versículos del 1 al 4, los cuales se leerán a continuación. He aquí, escuchad, oh habitantes de Sión, y todos vosotros los de mi iglesia que estáis lejos, y oíd la palabra del Señor, que comunico a mi siervo José Smith hijo, y también a mis siervos Martin Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon y William W. Phelps, por vía de mandamiento a ellos. Porque les doy un mandamiento, por consiguiente, escuchad y oíd, porque así les dice el Señor. Yo, el Señor, los he nombrado y ordenado mayordomos de las revelaciones y mandamientos que les he dado, y que en lo porvenir les daré. Y les exigiré un informe de esta mayordomía en el día del juicio. El Señor dio a ciertos élderes la responsabilidad de supervisar la publicación de las revelaciones. Aun cuando usted no tiene esa responsabilidad específica, medite a continuación. ¿Cuál cree que sea su mayordomía de usted o responsabilidad respecto a las revelaciones y mandamientos del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 26. Doctrina y Convenios, secciones 67 al 70. Lección asignada del 23 al 29 de junio de 2025, titulado De tal estima como las riquezas de toda la tierra.